Estilos en HTML. Para cambiar el estilo que por defecto se visualizan los elementos en un documento HTML, existen varios métodos. Por ejemplo, si es que nosotros creamos aquí un párrafo, el párrafo que vamos a crear, vamos a agregar un loren. Tenemos un párrafo aquí. Vamos a abrir esto con el navegador. Antes vamos a instalar una extensión que es Open in Browser. Le damos aquí en Install. En este caso está un install porque ya lo tengo instalado, así que le da en Install. Y una vez que usted instale esta extensión, se va a ir aquí a su, en este caso nuestro archivo estilos HTML. Y simplemente vamos a presionar Alt más B. Esto, por ejemplo, nos va a abrir en el navegador que tenemos por defecto, ¿no? En este caso sería Firefox, nos va a abrir el estilo. Ahora, si nosotros vemos aquí el estilo, es un estilo que ya por defecto nos trae HTML y el color de las letras son negras. Entonces, nosotros con los estilos podemos cambiar un poco el estilo que va a tener nuestro párrafo, y así con cada una de nuestras etiquetas en HTML, ¿no? Entonces existen, por ejemplo, tres métodos para cambiar el estilo. Vamos a eliminar esto. Los métodos serían, el primero que sería el método inline o método en línea. El otro método sería el internal, que esto sería interno, y tenemos el externo, ¿no? A continuación vamos a ver un ejemplo de más o menos cómo se realizan cada uno de estos métodos. Entonces tenemos estos tres métodos que nos proporciona HTML para poder cambiar los estilos de nuestra página web. Primero vamos a ver el método en línea. Entonces para eso vamos a crear la estructura básica de HTML. Y dentro de body vamos a crear un párrafo. Vamos a agregarle un texto. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un estilo a este párrafo. Entonces el primer método sería el método inline, ¿no? Vamos a cambiar aquí in. Esto nos permite agregar un estilo justamente en esta línea de código, es decir, en el párrafo. Para eso nosotros escribimos la palabra reservada style, y aquí nosotros podemos darle algún estilo a este párrafo. En este caso vamos a aplicarle un color, ¿no? Y aquí podemos seleccionar el color que nosotros queremos aplicar. Bien, una vez que hayamos hecho esto, vamos a presionar Alt B y esto nos va a abrir el navegador. Entonces vemos que el texto del párrafo es del color que nosotros hemos seleccionado aquí. Estamos aplicando el estilo dentro de esta línea de código. Pero también nosotros podemos aplicar el estilo que es internal, ¿no? Y el internal lo que hace es crear un elemento. Nosotros creamos un elemento, ya no en una línea o una etiqueta, sino lo vamos a crear afuera. Y esto, por ejemplo, va a aplicar justamente el estilo que nosotros definimos al párrafo. Vamos a dejar este párrafo así, sin estilo. Si volvemos aquí, vamos a actualizar. Ya se quita el estilo. Y lo que hacemos es, dentro del head, vamos a crear una etiqueta que es estilos. Ahora aquí nosotros vamos a definir el estilo. Por ejemplo, vamos a decirle a mi párrafo, yo quiero aplicarle el estilo de color y vamos a decirle en este caso azul. Entonces esto va a encontrar todos los párrafos y les va a aplicar justamente este estilo.
el color azul. Si nosotros guardamos y actualizamos nuestra página, vemos que tenemos. Ahora, si yo, por ejemplo, uso acá un H1, le agregamos un texto y vamos a usar aquí otro párrafo. Vamos a agregar otro texto y actualizamos. Entonces tenemos que el título de la página no se está aplicando el color, porque aquí solo le hemos definido que se aplique a los párrafos, ¿no? Entonces de esa manera también nosotros podemos aplicar un estilo dentro con un elemento que sea estilos. Y el otro método más común de aplicar un estilo, vamos a eliminar esto, es con un elemento externo, ¿ya? O un elemento que tenga un link. Y esto sería una hoja de estilos. Esto ya se hace usando CSS. Entonces vamos a crear aquí en nuestra carpeta de archivos un elemento que sea estiles.css. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle aquí que a los párrafos yo quiero aplicarle un color. En este caso va a ser brown. Y lo dejamos así. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para tener ordenado los estilos. Entonces tenemos los estilos en una hoja diferente, ¿no? O en un archivo diferente. Entonces aquí le estamos diciendo lo mismo que hemos hecho antes. A los párrafos quiero aplicarles un color brown. Entonces vamos a volver aquí. Y si nosotros actualizamos esto, no lo va a aplicar. Entonces necesitamos llamar a este archivo desde nuestro estilos.html. Así que para llamar eso nosotros debemos agregar un link. Entonces vamos a agregar aquí una etiqueta que es link. Aquí nos dice que es una hoja de estilos y le damos la dirección. ¿Dónde está? ¿No? Como está en la carpeta raíz, lo tenemos aquí al lado. Entonces aplicamos estilos.css. Guardamos. Y ahora sí, volvemos a actualizar la página. Ya se aplica el estilo que nosotros le hemos definido. Entonces, esas son las tres maneras de poder agregar estilos dentro de un documento HTML. En este caso no vamos a usar este método, sino vamos a aplicar directamente los estilos en línea. Bien, ahora existen varios estilos en HTML. Vamos a ver aquí los más comunes, luego a lo largo del curso vamos a ir viendo los demás estilos. Así que vamos a usar justamente este archivo, vamos a cerrar esto. Bien. El primer estilo, ya lo hemos visto, es el color. Nosotros podemos cambiar un párrafo, en este caso, en un color determinado. Entonces, para eso agregamos estilos y le decimos color. Y aquí podemos agregarle un color, en este caso, este tipo de amarillo, ¿no? Si actualizamos, entonces tenemos el color. Ahora, ¿cómo sé qué color usar? Porque si nosotros vemos aquí el código, aquí lo bueno de Visual Studio Code es que nos muestra el tipo de color y nos dice como cuál es el código de ese color. Ahora, si nosotros no sabemos los códigos de los colores, podemos entrar aquí a esta página que es htmlcolorsred.com. Entonces nosotros aquí podemos ver el código hexadecimal del color. Si queremos, por ejemplo, un color rojo, entonces sabemos que este es su código. Si copiamos esto y nos vamos acá, nosotros vamos a poder cambiar todo esto por este código. Vamos a agregarle el numeral y automáticamente reconoce que es el color rojo.
Entonces, de esa manera nosotros podemos saber qué color estamos usando. Entonces, hay varias páginas como esta que tú seleccionas, por ejemplo, aquí la paleta de colores y automáticamente te da el código del color. Tú copias y solamente lo usas en tu código. Bien. ¿Qué más? Ya sabemos entonces cómo nosotros podemos cambiar de color un elemento en HTML, pero también nosotros podemos establecer el tamaño del texto. Si vemos aquí, H1 tiene un tamaño más grande. Si queremos aumentar el tamaño, por ejemplo, de este párrafo, nosotros podemos agregar el estilo que se llama font size. Y este estilo nos va a permitir incrementar el tamaño, por ejemplo, de este párrafo. Vamos a usarlo aquí. Y vamos a llamarlo font. Entonces, esto es el tamaño del texto. Vamos a darle un número 36 px. Esto debería incrementar el tamaño de todo este párrafo. Actualizamos la página y vemos que tenemos un tamaño más grande aquí. Entonces, de esa manera nosotros cambiamos el color y cambiamos el texto. Vamos a eliminar esto. O lo dejamos ahí y vamos a ir creando párrafos después. Ahora, nosotros también podemos cambiar el fondo de un elemento. En este caso, para eso usamos el estilo background color. Vamos a crear un div y vamos a agregarle aquí un texto, ¿no? Ahora, dentro del div, yo voy a agregar el estilo que es background color y voy a definirle un color. En este caso vamos a ponerle el color aquamarine. Actualizamos y aquí todo el div, es decir, el fondo, le va a marcar del color que nosotros le hemos definido ahí. Ahora vamos a volver a nuestro archivo y de esa manera entonces nosotros podemos aplicar un fondo a nuestros elementos de HTML. También nosotros podemos agregarle una imagen. Vamos a crear otro div acá. Vamos a agregar el mismo texto. Llamamos a estilos y vamos a agregarle un background. En este caso ya no va a ser color sino imagen. Ahora nosotros debemos proporcionarle la imagen. Vamos a agregar URL. Podemos agregar una dirección URL. O en este caso tenemos una imagen acá que es html.png, ¿no? Vamos a llamar a eso. html.png. Guardamos y vamos a actualizar la página. Entonces nosotros tenemos como fondo nuestra imagen. Ahora, si nosotros abrimos la imagen html.png, vemos que es una imagen de HTML de dos colores, ¿no? Naranja y azul. Entonces aquí no se está mostrando toda la imagen, solamente se está mostrando el tamaño de nuestro texto. Podemos ampliar quizás el texto para ver mejor la imagen. Vamos a aplicar otro lorem y aquí otro lorem. Y ahí podemos ver un poco mejor la imagen de fondo que tenemos. Entonces de esa manera nosotros agregamos un background o un fondo con imagen y un fondo solamente con color a una etiqueta o a un elemento de HTML. También nosotros podemos usar márgenes y paddings. Primero, ¿qué son los márgenes? Los márgenes se establecen alrededor de un elemento. Y esto vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a crear otro div. Vamos a agregar un poco de texto. Llamamos a estilos.
Y aquí lo que hacemos es agregarle un margen. Vamos a decirle margin y tenemos que agregarle el tamaño del margen. En este caso 10 px. Si nosotros guardamos, vamos a agregar aquí para reconocer que es un margin. Actualizamos la página y vemos que el texto, por ejemplo, ya tiene un margen. Incluso no está empezando en la misma línea, sino hay un espacio. Entonces va a haber un espacio en este lado, en el lado izquierdo, en el lado derecho, en el lado de arriba y en el lado de abajo. Es un margen donde va a estar delimitado el texto. Ahora, ¿qué es un padding? Un padding establece el espacio interno del elemento. Un margen podemos decir que es hacia afuera, ¿no? El margen que nosotros tenemos hacia afuera. Pero también podemos establecer un espacio hacia adentro. Y para esto vamos a hacer otro ejemplo. Entonces creamos otro div. Agregamos un poco de texto. Llamamos a estilo. Y en este caso vamos a agregar un padding. Vamos a ponerle padding de 20 px. Actualizamos la página. Y aquí ya cambia, ¿no? Incluso esto, por ejemplo, está no en la misma línea de los que no tienen un margen. Incluso no está en la misma línea de los que sí tienen un margen, sino está un poco más adentro. Entonces significa que si aquí hemos establecido nosotros un margen alrededor, un padding sería el espacio, pero interno, ¿no? El interno que tiene aquí. Si nosotros inspeccionamos esto, podemos ver mejor aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el margen, ¿no? Que es el espacio afuera del elemento. Este sería el borde. Y nosotros también podemos ver el padding que está aquí. Si nosotros seleccionamos esto, podemos ver el padding ahí. Este sería el borde y este sería el margen, ¿no? Entonces, nosotros podemos inspeccionar una página web y podemos ver aquí el código de cómo está quedando, ¿no? Incluso los estilos que nosotros le hemos aplicado. Y aquí en los elementos, por ejemplo, de CSS, nosotros podemos encontrar que hemos aplicado un padding de 20 px. Y si nosotros ingresamos acá, este sería el margen que aquí le hemos aplicado, ¿no? Le está agregando un padding por defecto. Bien. Entonces, esos son los estilos que nosotros podemos aplicar a los márgenes y a los padding. ¿Qué más? Volvemos a nuestro código. Ahora nosotros también podemos agregar un borde. Un borde podemos agregar alrededor de nuestro elemento, ¿no? Ese sería el borde que nosotros vamos a tener. Es diferente a un margen o a un padding, ¿no? Entonces vamos a crear, por ejemplo, acá una imagen y le vamos a decir que esta imagen, el código de esta imagen o la fuente va a ser nuestro archivo html.png que nosotros tenemos aquí. Podemos poner un texto alternativo. Vamos a poner imagen con borde. Ahora nosotros aquí podemos aplicarle un estilo, ¿no? Y le vamos a decir border. El border va a ser de 2 px. Y también podemos decirle que va a ser sólido y que va a ser de color negro. Vamos a agregar punto y coma. Listo. Entonces vamos a
guardar y actualizamos. Entonces nosotros tenemos el elemento, pero vemos que no se está aplicando el borde, así que vamos a quitar este punto y coma porque esto indica que estamos terminando, ¿no?, la línea de código. Bien, ahora sí, guardamos y volvemos a ejecutar. Y ya tenemos un borde que nosotros hemos aplicado. Si vemos el borde, puede ser que nosotros apliquemos un color y se note, pero generalmente es todo lo que rodea, ¿no?, al elemento. Bien, de esa manera entonces nosotros aplicamos bordes. Podemos aplicar a cualquier elemento HTML también los bordes. ¿Qué más? ¿Qué otro estilo podemos usar en HTML? El otro estilo que nosotros podemos usar es el estilo de la alineación. Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, en HTML y agregamos mucho texto, podemos alinear el texto según nosotros queramos. Si vemos aquí, los textos que hemos agregado están empezando de izquierda y están ocupando casi toda la pantalla, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, no quiero que empieces en izquierda, quiero que este texto esté en el centro o que empiece de derecha. Entonces nosotros podemos hacer eso en HTML. Pues para eso vamos a crear otro div y dentro del div vamos a agregar el texto por defecto y vamos a agregar el estilo de la alineación. Aquí le decimos quiero que alinees el texto. Para eso escribimos la palabra reservada y le decimos quiero que alinees el texto en el centro. Guardamos y actualizamos. Entonces vemos que el texto aquí está en el centro. Bien, ¿qué otro estilo más podemos usar en HTML? Otro estilo que nosotros podemos usar dentro de HTML es el estilo que nos permite establecer, por ejemplo, el ancho de un elemento y establecer el alto de un elemento. Entonces, para esto vamos a crear otro div, vamos a agregar el texto por defecto y acá nosotros vamos a agregar primero el ancho de un elemento, o sea, qué ancho va a tener en nuestra página el elemento. Por ejemplo, este texto de aquí no tiene el mismo ancho que esta página. Porque si la página tuviera el mismo ancho, la página vendría, la imagen vendría hasta ocupando todo este sector más de aquí. Nosotros podemos definir eso en HTML. Llamamos a estilo. Y en este caso, para establecer el ancho de un elemento, nosotros llamamos a la palabra reservada width. Y le decimos, por ejemplo, quiero que tenga un ancho de 200 px. Nosotros guardamos, actualizamos y vemos que aquí el ancho se delimita, ¿no? Tenemos 200 px. Entonces va a ocupar solamente este sector de la pantalla. Bien, pero también nosotros podemos configurar el alto, ¿no?, de un elemento. Y para esto vamos a crear otro div. Y aquí vamos a llamar nuevamente estilos. Para configurar, por ejemplo, el alto, nosotros usamos height. Esta palabra reservada es la que nos permite configurar el alto. Y nosotros aquí podemos decirle, quiero que tengas la altura de 100 px. Guardamos y actualizamos la página. Entonces, vemos aquí
que no se nota quizás mucho, con imágenes podemos notarlo más, pero hemos establecido la altura solamente en 100 px. Vamos a comparar con otro elemento, por ejemplo este que está solamente centrado. Si vemos el tamaño con esta herramienta DevTools ya podemos verlo mejor. Aquí el tamaño de este div, y si nos vamos a este otro div donde le hemos establecido el alto en 100 px, el elemento está ocupando más espacio. Vamos a volver nuevamente. Aquí, por ejemplo, Firefox nos informa div, el tamaño del div, y también nos dice por 100, ¿no? Que está ocupando 100 px. Y si vamos aquí arriba, está ocupando solamente la mitad, que sería 56. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aumentamos esto? 200 px. Volvemos, actualizamos la página y vemos que aquí ya cambia, incluso se incrementa aún más, ¿no? Si vamos acá, vemos que solo ocupa 56. Entonces, de esa manera nosotros podemos configurar el alto de un elemento. También podemos aplicar los dos, ancho y alto a la vez. Entonces, podemos decirle, quiero que el width sea también 100 px. Punto y coma. Y luego el height 200 px. Entonces vamos a actualizar la página. Vamos a inspeccionar nuevamente. Y vemos que está ocupando de ancho 100 y de alto 200. Bien. Y por último vamos a ver lo que es el posicionamiento. En este caso nosotros podemos usar el estilo position para establecer el posicionamiento de un elemento HTML dentro de la página web. Si nosotros vemos la estructura de nuestra página que hemos creado hasta el momento, vemos que los elementos que agregamos dentro del código se mantienen. Por ejemplo, el título está como en la primera etapa. Luego tenemos un párrafo de color rojo y todo esto se mantiene. Pero, ¿qué pasaría si nosotros queremos crear un elemento que esté en la parte superior? Nosotros tenemos una opción que es crear un elemento aquí, ¿no? Debajo del título. Pero también nosotros podemos agregar elementos con posicionamiento. Esto quiere decir que podemos posicionar ese elemento en cualquier lugar de nuestra página web. Entonces, para eso vamos a aplicar un pequeño ejemplo. Creamos un div y el texto por defecto. Vamos a aplicarle un estilo. En este caso, vamos a aplicar un posicionamiento. Primero, vamos a escribir la palabra reservada position y vamos a decirle que esto va a ser absoluto. Luego vamos a ver mejor a profundidad esto, pero solamente vamos a, en este caso, aprender lo que es el posicionamiento. Luego podemos decirle top 0, punto y coma, y right. 2 puntos, vamos a decirle 0. Entonces, lo que estamos diciéndole con top es que le estamos indicando que en la parte superior del div habrá una distancia de 0 píxeles en la parte superior. Y con right lo que le estamos diciendo que en la parte derecha de nuestro div va a haber una distancia de 0 píxeles. Entonces vamos a guardar esto. Entonces con esto nosotros ya nos damos cuenta, top significa arriba, ¿verdad? Entonces va a haber una distancia de 0 píxeles
en este div. Entonces este texto se va a posicionar arriba de la página. Y luego le estamos diciendo right 0, que en la parte derecha va a haber 0 píxeles desde donde esté posicionado este div. Vamos a actualizar. Y nosotros podemos ver el elemento aquí. Pero vamos a cambiar un poco esto. Para que se note mejor, vamos a quitar todo este elemento. Solamente vamos a dejarlo ahí. Guardamos, actualizamos y ahora sí nosotros podemos notar, ¿no?, que incluso el scroll de nuestra página está bloqueando, ¿no?, el texto que nosotros tenemos aquí. Es por eso que le hemos dado right, o sea, en la parte derecha vas a empezar en 0 píxeles. Y también lo mismo con la parte de arriba, y está posicionado en la parte derecha superior. Entonces, para eso nos sirve el posicionamiento. Nosotros podemos ir jugando con la posición, luego vamos a ver qué tipos de posición podemos usar, y también podemos ir jugando con estos valores.